Antología de cuentos cortos. Editorial Alma. Anders Producciones SL 2021. Traducción Jaume Ferrer. Ilustraciones Carolina Godina. El nido de ruiseñores, de Théophile Gautier, 1811-1872. Alrededor del castillo había un bello parque. En el parque había pájaros de todo tipo, ruiseñores, mirlos, curracas. Todos los pájaros de la tierra se daban cita allí. En primavera, el gorjeo era indefinible. Cada hoja escondía un nido, cada árbol era una orquesta. Todos los pequeños músicos emplumados rivalizaban por ver quién cantaba mejor. Unos piaban, los otros zureaban, aquellos trinaban cadencias diáfanas, otros enhebraban florituras o bordaban calderones. Unos verdaderos músicos no lo hubieran hecho mejor. Pero en el castillo había dos hermosas primas que cantaban mejor que todos los pájaros del parque. Una se llamaba Florette y la otra Isabeau. Las dos eran hermosas y cautivadoras, y los domingos, cuando se ponían sus bellos vestidos, si sus blancos hombros no hubieran mostrado que eran verdaderas doncellas, se las podría haber tomado por ángeles. Solo les faltaban las plumas. Cuando cantaban, el anciano señor de Moulebrier, su tío, las tomaba a veces de la mano por miedo a que les dominara la fantasía de echar a volar. Dejo a vuestra imaginación los bellos lances que se dieron en torneos y carruseles en honor de Florette e Isabeau. El renombre de su belleza y de su talento había recorrido toda Europa, y sin embargo, ellas no se mostraban arrogantes. Vivían retiradas sin ver a más personas que al pequeño paje Valentán, hermoso niño de cabellos rubios, y al señor de Moulebrier, anciano completamente cano, de piel oscura y maltrecho, por haber llevado durante 60 años su arnés en las batallas. Las doncellas pasaban el tiempo lanzando semillas a los pajaritos, rezando sus oraciones y, mayormente, estudiando las obras de los maestros y repitiendo juntas algún motete, madrigal, villanella o cualquier otra música. También tenían flores que cuidaban y regaban ellas mismas. Sus vidas transcurrían en dulces y poéticas ocupaciones de doncella. Se mantenían a la sombra y lejos de la mirada del mundo, aunque el mundo se interesara por ellas. Pero ni el ruiseñor ni la rosa se pueden esconder. Su canto y su aroma siempre los traicionan. Nuestras dos primas eran a la vez ruiseñores y rosas. Acudieron duques y príncipes a pedir su mano. El emperador de Trapisonda y el sultán de Egipto enviaron embajadores para proponer su alianza al señor de Moulebrier. Las dos primas no se cansaban de ser doncellas y no querían ni oír hablar de esas cosas. Quizá habían sentido por instinto que su misión aquí abajo era la de ser doncellas y cantar, y que se apartarían de ella si hacían otra cosa. Habían entrado en la casa solariega de muy pequeñas. La ventana de su habitación daba al parque y habían sido mecidas por el canto de los pájaros. Apenas se tenían en pie que el anciano Blondiu, ministril del señor, había posado sus manitas sobre las teclas de marfil del virginal. Ese fue su sonajero, y supieron cantar antes que hablar. Cantaban como los demás respiran. Les era natural. Esta educación había influido singularmente en su carácter. Su infancia armoniosa les había ahorrado una niñez revoltosa y parlanchina. Nunca habían dado un grito estridente, ni ninguno de sus quejidos había sido discordante. Lloraban siguiendo el compás
y gemían según los acordes. El sentido musical desarrollado en ellas a expensas de otros les hacía poco sensibles a lo que no fuera la música. Flotaban en una ola melodiosa y el mundo real lo percibían casi únicamente por el sonido. Comprendían admirablemente el susurro del follaje, el rumor de las aguas, el tintineo del reloj, el susurro del viento en la chimenea, el zumbido de la rueca, la gota de lluvia que cae en el vidrio tembloroso, todas las armonías exteriores e interiores. Pero no experimentaban, debo decirlo, un gran entusiasmo al ver el sol poniente, y tampoco les decía gran cosa la pintura, como si sus bellos ojos azules y negros hubieran sido cubiertos por una densa nube. Tenían la enfermedad de la música, soñaban con ella, se olvidaban de beber y comer, no amaban nada más en el mundo. Aún así, amaban a Valentán y a sus flores, a Valentán porque se parecía a las rosas y a las rosas porque se parecían a Valentán. Pero este amor estaba en un segundo plano. Cierto es que Valentán solo contaba 13 años. El mayor placer de las dos primas era cantar al atardecer en la ventana la música que habían compuesto durante la jornada. Los más célebres maestros acudían desde muy lejos a escucharlas y rivalizar con ellas. Pero apenas escuchaban un compás, rompían sus instrumentos y rasgaban sus partituras, confesándose vencidos. En efecto, la suya era una música tan agradable y melodiosa que los querubines del cielo se posaban en el ventanal con otros músicos para aprenderla de memoria y cantársela al buen Dios. Una tarde de mayo, las primas cantaban un motete a dos voces. Jamás un tema más feliz había sido tan felizmente trabajado y ejecutado. Un ruiseñor del parque, agazapado en un rosal, les había escuchado atentamente. Cuando terminaron, se acercó a la ventana y les dijo en su lenguaje de ruiseñor: «Quisiera entablar una batalla de canto con vosotras». Las dos primas respondieron que estarían encantadas y que fuera él quien empezara. El ruiseñor empezó. Era un ruiseñor maestro. Su garganta se hinchaba, sus alas batían, todo su cuerpo se estremecía. Eran gorgoritos de nunca acabar, veloces arpegios, gamas cromáticas. Ascendía y descendía, hilaba los sonidos, ejecutaba las cadencias con una pureza desesperante. Se hubiera dicho que su voz tenía alas como su cuerpo. Cuando se detuvo, estaba seguro de su victoria. Acto seguido cantaron las doncellas y se superaron. El canto del ruiseñor pareció a su lado el piar de un gorrión. El virtuoso alado hizo un último esfuerzo. Cantó una romanza de amor e interpretó una brillante fanfarria que coronó con un penacho de notas altas, vibrantes, agudas, fuera del alcance de toda voz humana. Las doncellas, sin dejarse impresionar por la hazaña, giraron la hoja de su libro de música y replicaron al ruiseñor de tal manera que Santa Cecilia, que las escuchaba desde el cielo, palideció de envidia y dejó caer al suelo su contrabajo. El ruiseñor trató de volver a cantar, pero la contienda lo había dejado exhausto. Le faltaba el aliento, tenía las plumas erizadas, los ojos se le cerraban a su pesar. Iba a morir. «Cantáis mejor que yo», dijo a las doncellas, «y el orgullo de quereros superar me cuesta la vida. Os pido una cosa. Tengo un nido y en el nido hay 3 pequeños. Está en el tercer escaramujo de la gran avenida, al lado de la fuente. Mandad que los vayan a buscar, educadlos y enseñadles a cantar como vosotras, puesto que yo voy a morir». Tras
Tras pronunciar estas palabras, el ruiseñor murió. Las doncellas lo lloraron mucho, ya que había cantado excelentemente. Llamaron a Valentán, el pequeño paje de ojos rubios, y le contaron dónde estaba el nido. Valentán, que era muy espabilado, lo encontró con facilidad. Se puso el nido en el pecho y lo trasladó sin problemas. Fleurette e Isabeau, acodadas en el balcón, lo esperaban con impaciencia. Pronto llegó Valentán con el nido entre sus manos. Los tres pequeños sacaban la cabeza y abrían el pico cuanto podían. Las doncellas se compadecieron de los pequeños huérfanos y dieron de comer a todos ellos. Cuando crecieron un poco, empezó su educación musical, como se lo habían prometido al ruiseñor vencido. Era una maravilla ver cómo se esforzaban y lo bien que cantaban. Volaban por la habitación y se posaban ya sobre la cabeza de Isabeau, ya en el hombro de Fleurette. Se situaban ante el libro de música, y si hubiera dicho que sabían descifrar las notas, de tanto como miraban las blancas y negras con aire de inteligencia. Habían aprendido todas las composiciones de Fleurette e Isabeau y empezaron a componer canciones propias, realmente hermosas. Las doncellas vivían cada vez en mayor soledad. Por las noches se oía en el interior de su habitación el sonido de una melodía sobrenatural. Los ruiseñores, perfectamente instruidos, participaban en el concierto y cantaban casi igual que sus maestras, que también habían hecho grandes progresos. Sus voces adquirían cada día un más extraordinario brillo y vibraban de una forma metálica y cristalina por encima de los registros de la voz natural. Las doncellas enflaquecían a ojos vistas, su bello color se marchitaba, habían pasado a estar pálidas como dos ágatas, casi transparentes. El señor de Moulebrier quería impedirles cantar, pero no lo supo lograr. Tan pronto ejecutaban unos cuantos compases, una pequeña mancha roja se dibujaba en sus mejillas y se iba agrandando hasta que concluían el canto. Luego la mancha desaparecía, pero un sudor frío recorría su piel y sus labios temblaban como si tuvieran fiebre. Por otro lado, su canto era más hermoso que nunca. Tenía algo que no era de este mundo. Escuchando esas voces sonoras y poderosas que surgían de las dos frágiles doncellas, no era difícil prever lo que ocurriría. La música rompería el instrumento. Ellas mismas lo comprendieron y se pusieron a tocar el virginal que habían abandonado por el canto. Pero una noche, la ventana estaba abierta, los pájaros trinaban en el parque, la brisa suspiraba armoniosamente. Había tanta música en el aire que no pudieron resistir la tentación de ejecutar a dúo lo que habían compuesto el día anterior. Era el canto del cisne, un canto maravilloso empapado de lágrimas, ascendiendo hasta las cimas más inaccesibles de la gama y descendiendo las escalas hasta las notas más bajas. Algo deslumbrante e inaudito, un diluvio de trinos, una lluvia con todos los cromatismos, unos fuegos artificiales musicales imposibles de describir. Y al mismo tiempo, la manchita roja se iba agrandando hasta cubrirles casi por entero las mejillas. Los tres ruiseñores las miraban y escuchaban con singular ansiedad. Batían las alas, iban y venían sin poder posarse. Al final, las doncellas llegaron a la última frase de un fragmento. Su voz adquirió un carácter de una sonoridad extraña. Era fácil comprender que ya no se trataba de criaturas vivientes que cantaban. Las dos primas estaban muertas. Sus almas habían partido con la última nota.
los ruiseñores subieran al cielo para llevar ese canto supremo al buen Dios, quien los acogió en su paraíso para que ejecutaran la música de las doncellas. El buen Dios, más adelante, hizo con aquellos 3 ruiseñores las almas de Palestrina, Cimarosa y el caballero Gluck.